decisiones de los dos grandes grupos de agentes económicos, de los consumidores y de los productores, de los consumidores que llamábamos también familias y de las unidades productoras que llamábamos también empresas. Bueno, allá vamos hacia las empresas. ¿Se acuerdan? Cuando vimos ese gráfico que están viendo ahí, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Era el esquema circulatorio simplificado, que mostraba dos mercados, un mercado de bienes y servicios y un mercado de factores de la producción. Y ahí veíamos que se invertían los roles. Las empresas eran las que ofrecían los bienes y servicios al mercado, pero a su vez demandaban a ese mercado también factores de la producción, en el mercado de factores de la producción. Y eran la que también los consumidores demandaban los bienes y servicios, pero a su vez ofrecían factores de la producción. Entonces ahí vemos todo el circuito que obviamente cierra con el circuito ese verde que es la circulación del dinero. Lo que vamos a tratar de meternos ahora adentro es de las empresas, que las empresas, ya dijimos, son oferentes de bienes y servicios y demandantes de factores de la producción. Dale, Silvia. Bien, acá tienen indicadito con esto de verde, con esos tildecitos, lo que ya estuvimos viendo. Estuvimos en este mercado de bienes y servicios cuando, ahí vuelvo para atrás, anterior, cuando vimos el funcionamiento de la demanda y de la oferta del mercado, y habíamos visto a las unidades consumidoras a través de la teoría de la elección y la elasticidad individual del consumidor, que es lo que estamos terminando de ver que terminamos de ver en la semana anterior, porque esto va a ir diferido. Entonces, ahora, como les dijo Gustavo, nos vamos a meter acá, en lo que está redondeado. Bien, ahora puedes continuar. Yo te paso la pregunta. Bueno, ahí vemos y decimos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de producción? ¿Qué es la producción desde el punto de vista de la microeconomía? Y la producción, o la función de producción, que ahí lo vemos como proceso productivo, es lo que pasa cuando hay un ingreso previo, que ahí figura un input. ¿Qué pasa cuando metemos factores de la producción en un proceso para que después terminen saliendo los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades? Es como una caja negra de lo que ocurre en un ingreso de factores. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores? Eran los recursos naturales, era el trabajo, era el capital, y era también, o lo podíamos incluir, al empresario como coordinador de todos los otros. Ahí figura tierra es lo que dije recién, recursos naturales, RRNN, recursos naturales. Bien. Acá tratamos de ser actualizados. Si bien la nota de cátedra ustedes van a ver la fábrica de alfajores, hemos decidido cambiar el rubro, no en el desarrollo completo, pero sí mostrarles que se nos ha ocurrido implementar una empresa que va a fabricar barbijos. Entonces, eso que recién les dijo Gustavo, fíjense, en este circulito están ese input, que son todos los factores productivos, la tela en este caso, los elásticos, los hilos, la máquina de coser, el trabajador, costurero, y el empresario que está pensando la idea. Lo llevamos a este proceso productivo, que es la empresa, y va a salir nuestros barbijos tradicionales y también nuestra línea de producción, que serían los barbijos ahora con diseño. Entonces, fíjense, factores de la producción, proceso productivo y el resultado son los bienes y servicios. Y para que vean que es cierta la fábrica, acá les muestro la primera producción que hemos tenido de barbijos. O sea que no es mentira nuestra idea. Esos son los sirvibijos. Y acá está, para el desarrollo que vamos a continuar, que es el desarrollo con los alfajores, que es lo que nosotros tenemos desarrollado ahí en la nota de cátedra, porque en realidad nunca se nos ocurría otra cosa que no sea comida.
o eran alfajores, o eran licuados, eran sanguchitos, eran facturas, o sea, siempre era algo comestible, ¿no? Entonces, está exactamente lo mismo, es decir, factores de la producción, tierra o recurso natural sería, trabajador, bienes de capital y el empresario. El proceso productivo de nuestra fábrica de alfajores y nuestro resultado final o producto final o salida de ese proceso que eran los alfajores. Factores de la producción, proceso productivo y bienes y servicios. Bien, acá, ahora seguimos. Vemos los alfajores también. Y vemos qué es lo que pasa en un proceso, en una función de producción. Así como había factores, diferentes factores productivos, esos factores, cuando ingresan a un proceso productivo, pueden tener dos roles distintos. Uno son los factores que incorporamos y van variando de acuerdo a la cantidad producida. Y hay otros factores que permanecen fijos, independientemente de la cantidad producida. Por supuesto, hasta cierto punto. Entonces nosotros, si miramos los alfajores, sabemos que tenemos que incorporar más harina, más azúcar y más trabajadores para producir más alfajores. Si miramos los barbijos, vemos que tenemos que incorporar más tela, más hilo, más costureras, vamos a llamarla ahora voluntaria, vamos a suponer que hay un sistema de voluntariado para producir, y esos factores, esa cantidad de trabajo y esa cantidad de insumos, van a tener una relación en la cantidad de barbijos que querramos producir. Eso llamamos factores variables. Pero también existe una infraestructura que vamos a necesitar, que en el caso de los alfajores, vemos, es el horno para calentarnos, es la amasadora, es la parte de las exhibidoras para venderlas, que esas no dependen de la cantidad de alfajores, por lo menos hasta cierto punto. Y volvemos a la fábrica de barbijos y vemos que en la fábrica de barbijos, ahí que tenemos las costureras voluntarias, tenemos los insumos que vienen de la naturaleza, las telas, y tenemos esa maquinita de coser. Es decir, vemos que hay factores que tienen que ver directamente con la cantidad de barbijos y factores que están fijos para un determinado rango a producir. Entonces ahí vemos las particularidades que vamos a tener dentro de ese proceso cuando vamos incorporando, insuflando factores variables a un factor fijo, ¿no? Entonces imaginemos ahora que también tenemos que ver esa función de producción, la vamos a ver como una relación entre dos variables, ¿sí? Siempre simplificamos a dos variables. ¿Y cuáles son las dos variables? Ahí ven la producción total que les plantea Silvia, en este caso los alfajores. La producción variable, va a tener varios puntos de vista. Nosotros queremos ver, digamos, si incorporamos factor variable, ¿cuántos bienes y servicios vamos a tener? Factores versus bienes, ¿no? En este caso, estamos hablando trabajadores con los alfajores, cantidad de alfajores. Y eso podemos ver. Si nosotros lo pensamos, acuérdense, en economía, en microeconomía, tenemos que pensar desde tres visiones distintas de una misma función. La primera función es, cuando voy incorporando trabajadores, ¿cómo va subiendo o va variando la producción acumulada? Esos son los conceptos totales que acá llamamos producto total. ¿Vieron? Si no tengo ningún factor variable, no puedo producir nada. Pero después vemos que cuando tengo un panadero, puedo producir 300, no sé qué son, docenas de alfajores. Si tengo 2, puedo producir 700. Y vemos que eso va creciendo, pero no va creciendo siempre igual.
¿no? Entonces, eso nos lleva a ver qué pasa con ese acumulado y vemos que pasa algo así. Pero ¿por qué no crece siempre igual? Contale un poco, Silvia. Bien. Entonces estamos viendo una de las formas de ver la función de Tenés producción, razón. que es desde los totales, es cuánta producción total se obtiene si vamos incorporando factores variables. Acá está nuestro cocinero, esperen que vuelvo para atrás, nuestro factor variable de vuelta, estamos en una modelización, en una simplificación, estamos considerando solamente un factor variable, pero sabemos que hay otros factores variables. Esta es una simplificación. Y la otra cosa es, acuérdense que hay ciertos factores que están fijos. Entonces, si tenemos cierto factor fijo, que eran los hornos que teníamos, el espacio físico, y vamos agregando factores variables, la producción tiene este comportamiento, es decir, crece, pero pareciera que no crece como si fuera una línea recta, es decir, esto no es una línea recta de esta manera, es decir, crece como a distintos ritmos y pareciera ser, y llega a un nivel máximo, y si siguiéramos agregando factores variables, el producto total, esa producción acumulada de alfajores, empezaría a caer. Es decir, si miramos nuevamente la tabla, fíjense, primero crece de no producir nada, producimos 300 docenas, después de 300 docenas logramos llegar a 400 docenas más, de 300, o sea, aumentamos más, pero fíjense acá, entre el 7, el trabajador número 7, cuando yo incorporo el 8, aumenta, no aumenta de hecho, sino que acá ya del sexto en adelante, o sea, hasta el séptimo aumentó, pero del séptimo en adelante, de producir 2.700 unidades, pasamos a producir 2.500 unidades, docenas de alfajores por mes. Es decir, el producto total creció, no crece a tasa constante, sino que crece como a distintos ritmos. Ahora vamos a ver cuál sería el ritmo de crecimiento del producto total, pero sabemos que llega a un máximo con cantidad de trabajadores 7, y a partir de ahí, si seguimos agregando factores fijos, factores variables, perdón, que eran los trabajadores, el producto total empezaría a decrecer. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué, digamos, si yo voy agregando factores variables, la producción no sigue creciendo? Y ahí tenemos que recordar que tenemos una cantidad limitada de espacio físico, tenemos una cantidad limitada, está fija, de espacio, tenemos una cantidad de hornos, 2 hornos, 3 hornos, lo que tengamos en nuestra fábrica, es decir, esos factores fijos se saturan de tanto factor variable. Si llegaría un momento que ese factor fijo ya no puede absorber tanta cantidad de factores variables. Es decir, andarían los cocineros tropezando uno con otro, molestándose, charlando más de lo que trabajan, y la producción empezaría a decrecer. Entonces, del producto total, ¿qué sacamos como conclusión? Fíjense, cuando la cantidad de factor variable es 0, la producción también es 0. Si no tenemos trabajadores o no tenemos factores variables, sea trabajador, sea la harina, los huevos, el dulce de leche, el azúcar, la producción va a ser 0. Crece, pero llega un momento en que empieza a decrecer, lo que decíamos, el producto total crece, decíamos, veamos el anterior, crece, pero llega un momento en que empieza a decrecer. Cuando está creciendo, volvemos para atrás, cuando está creciendo no crece a una tasa siempre igual, es decir, cada trabajador que yo agrego, incorporo del 0 al 1, al 2, al 3, no agregan todos siempre 200 docenas más de alfajores. Es decir, no crece a una tasa constante. No es una recta y no es siempre creciente. Es decir, no es una recta, y ahora vamos a ver cuando avancemos en la otra forma de ver la función de producción desde lo total, ahora vamos a ver que existe otra forma de verla, que no crece siempre a una tasa de carácter constante. He dicho. Fíjense acá lo que tiene que ahora hablar Gustavo, les va a hablar la otra forma, que es desde lo marginal. Acuérdense que siempre pasó en el slide anterior, veíamos que una función la podemos ver desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista total o acumulativo, ahí está, desde el punto de vista de lo marginal y del punto de vista de los promedios o el producto medio para el caso que nos ocupa hoy. Lo que estuvimos viendo era que qué pasaba, por qué la producción acumulada no crecía
proporcionalmente, ¿no? Y ahora tenemos que ver, y acuérdense, este análisis es básico, es elemental, es casi la esencia de la microeconomía, que es el marginalismo, el análisis en lo marginal. ¿Por qué el análisis en lo marginal? Porque siempre en lo marginal, en el margen, es donde se toman las decisiones. ¿Cuál sería la decisión ahora? La decisión ahora es que yo les preguntaría, ¿contratamos un panadero más o no? ¿Y ustedes qué me tendrían que responder? La respuesta de siempre, depende. Entonces cuando veo que el primer panadero que llegó produjo 300 docenas de alfajores, dije, bueno, es un parámetro para tener en cuenta. Cuando incorporamos el segundo, ¿cuánto aportó ese segundo? 400. Y uno tiene que preguntarse, ¿es más eficiente que el primero? No, probablemente esta gente se organizó mejor dentro de la panadería, se repartieron mejor las tareas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el horno era uno solo o dos, la amasadora era una sola, tenían ese recurso fijo que compartir. Cuando sumamos el tercero, veo, ¿y el tercero qué pasó? Y el tercero también aportó adicionalmente más que los otros anteriores. Y ahí nos va dando una pista de qué va a ir pasando con el producto total. Cada uno que viene aporta un poco más, o sea que el acumulativo va a crecer más que proporcionalmente. Después veo que el cuarto también sigue aportando y mucho, porque ahí seguramente dijeron, bueno, 2 amasamos y 2 trabajamos con el horno y otro decora, de los 4, ¿no? Entonces ahí hay una buena división del trabajo. Pero ¿qué pasa? Cuando incorporamos el quinto, vemos que el quinto disminuye la productividad y aporta 400. ¿Y qué nos sugiere eso? Nos sugiere que aporta 600. ¿Qué sugiere eso? 400. Sugiere que, no, 400. 400. Lo tengo lejos. ¿Qué nos sugiere eso? Que ya se empezaron a estorbar. No puedo meter panaderos indiscriminadamente si no aumento también los factores fijos. Mientras haya factores fijos, vemos que no se puede incorporar más panaderos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Aportó algo el quinto? Sí, aportó algo. O sea que la cantidad de alfajores va a seguir subiendo, pero ya no más que proporcionalmente, sino menos que proporcionalmente. ¿Qué pasa con el sexto? El sexto aportó muy poco. Quiere decir que ya la productividad ya no tenía mucho trabajo para hacer porque probablemente el horno ya estaba lleno, él podía aportar muy poco y la amasadora también la estaban usando los otros. Y después en el séptimo vemos que la producción fíjense, es una octava parte de la que aportó el cuarto. ¿Y qué nos pasa? Y viene un octavo panadero y la cantidad de alfajores bajó. Puede ser, puede bajar si tengo más gente trabajando. Imagínense, piénsenlo. Y sí, puede bajar porque se empezaron a estorbar entre ellos. Capaz entró el octavo y le dijo a los otros dos, hagamos un partidito de truco y bueno, y ya cayó la productividad. Entonces vemos que mientras tengamos un recurso, un factor fijo, un recurso fijo, no podemos incorporar. ¿Y qué fue pasando siempre? Hasta el 7, primero del 1 al 4 subió más que proporcionalmente el total o acumulado. Del 5 al 7 subió, el producto total siguió subiendo, pero menos que proporcionalmente. Y con el octavo, el producto total bajó. Entonces vemos cómo decir producto marginal y decir producto total, no estamos hablando de dos funciones, estamos hablando de la función desde
el punto de vista incremental de la última unidad, del último panadero, y en el cómo se traslada eso al acumulado, que es el total. Dale, Silvia. Ahí tienen acá agregado también la formulita de cálculo, que es la variación. ¿Cuánto varió? Por ejemplo, acá, si yo producía 0 en mi empresa porque no tenía trabajadores y ahora produzco 300, la variación que tuvo el producto total fueron 300 docenas de alfajores. ¿Y en cuánto varió la cantidad de trabajadores? En 1. Entonces, el producto marginal es lo que adicionó ese último factor variable que yo incorporé al proceso productivo. Es la formulita que tienen ahí. Eso es, entonces, sí, ahí está, dale. ¿Cómo se comporta entonces el producto marginal a medida que vamos adicionando factores variables? Existiendo, acuérdense esto, un factor que está fijo. Y vemos, y decíamos recién, que primero aumenta, crece más que proporcionalmente, luego a partir del quinto sigue siendo positivo, pero crece menos que proporcionalmente hasta llegar al octavo, en donde el producto marginal es negativo. Eso es lo que conocemos con el nombre como ley de los rendimientos marginales decrecientes. Existiendo un factor fijo, si adicionamos factores variables, primero cada factor variable adiciona más que el anterior. Pero va a llegar un momento en que cada factor variable va a adicionar al producto total menos que el anterior. Y en el caso extremo, este octavo, en lugar de adicionar, hace disminuir el producto total. Esa es la ley que de los rendimientos, sería de la productividad marginal decreciente. No confundir, por favor, con la ley de las utilidades marginales decrecientes. Que a veces esto es, rendimientos marginales hace referencia a la productividad marginal en la función de producción. Silvia, y acá está graficadito. Dale. Volvé a la tablita del producto total. Bien, ahí voy. Vos hablá mientras tanto, yo llego. No, ahí van a ver, en la tabla del producto total, si yo les pregunto, ¿está en algún...? No, esa es la del producto marginal. No, pero acá igual tenemos, si querés, espera, vamos a hacerlo, vamos a buscarla. Debe ser esta. No, bien, está ahí está bien, no importa, dale. Ahí está, ahí ven el producto total. Si yo les pregunto, ahí, ¿ustedes ven el producto marginal? ¿Está planteado ahí? Y no está explicitado en una columna, pero si lo razonan con lo que dijimos, van a ver que el producto marginal es la diferencia entre lo que produjo una cantidad de trabajadores y lo que produjo con un trabajador más agregado. ¿Ven? Ahí, con 0 trabajador, obviamente la producción va a ser 0. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el producto marginal, cuando incorporamos el primer trabajador, ¿cuánto aporta? 300. Entonces, ¿cuál fue el producto marginal? En este caso, 300, porque había 0, este produjo 300, es 300. Cuando vemos el producto total de 2 unidades, ¿cuánto es? 700. El acumulado es 700. Pero ¿cuánto había aportado el primero? 300. Quiere decir que la diferencia entre el producto total nuevo y el producto total anterior, eso es el producto marginal. 700 menos 300 dan los 400 que vimos en el otro. Claro, y después así como lo vayamos llevando, ¿sí? Y después que vemos, cuando el producto marginal es negativo, hizo tirar al producto total hacia abajo. Dale. Bien. Acá tienen la relación, que también la seguimos manteniendo y la tienen que entender. Siempre la relación, que ya lo vimos en utilidad total y en utilidad marginal, la relación que hay entre un concepto total y un marginal. ¿Y por qué hay relación? Porque es la misma función vista como con 3 lentes distintos, pero es lo mismo. Por lo tanto, tienen que estar relacionadas. ¿Y cuál es la relación? Siempre que los marginales, o en este caso el producto marginal, es positivo, siempre tira para arriba a su compañero total. Si el marginal es negativo, tira a su compañero total hacia abajo. Y acá tienen las 2 velocidades que hace que
los dos ritmos de crecimiento del producto total. Cuando el producto marginal es positivo pero creciente, ¿se acuerdan? 300, 400, no me acuerdo el otro número, el producto total crece como rápidamente, es decir, va creciendo, ¿sí? Va creciendo más que proporcionalmente. Luego sigue creciendo, pero fíjense, cada vez como que crece cada vez menos. Acá debe ser como 300, acá debe ser como 100, no me acuerdo los números. Es decir, sigue creciendo, pero crece a una velocidad de carácter menor, hasta que llega a su punto máximo cuando el marginal es 0, y a partir de ahí empieza a decrecer. Siempre que un marginal es positivo, su compañero total crece. Siempre que el marginal es negativo, se va para acá abajo, el producto total o cualquier compañero total decae, y siempre que está en el máximo, su compañero marginal está en 0. Y ese pobre señor me está cansando de tanto batir, el cocinero que tenemos. Bien, acá también tiene la misma, ahí está la relación, no me acordaba. Bueno, esto es importante, volverlo a recalcar así. Bueno, entonces vemos esto, ténganlo presente porque esto ahora lo estamos viendo para producción. Antes lo vimos en el consumidor para utilidad. Y estas relaciones, relaciones entre lo total y lo marginal, que es lo mismo pero visto de dos puntos de vista distintos, siempre se va a mantener. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando un marginal es positivo, quiere decir que la última unidad de lo que sea aportó algo, hace subir el acumulado, el producto total. ¿Qué vemos? Que el producto en la parte verde, ¿no? En la parte 1 dice, en la parte, el cuadro verde, decimos, cuando la última unidad no aportó nada, si antes cuando era positivo venía aportando y llega un punto que ese trabajador no me aportó nada, quiere decir que la producción total está en su máximo, ¿no? El factor fijo ya está saturado, no puede absorber más. ¿Y qué pasa cuando el producto marginal, el que vino último, ¿no? El último factor que incorporé, en realidad de sumar me restó, ¿no? Me entretuvo la gente, estorbó, etc. Hace que cuando el producto marginal, la última unidad de factor, es negativa, obviamente provoca una disminución en el acumulado. El producto total baja. Positivo sube, 0 está en su máximo, negativo baja, marginal y total. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, y la vamos a tratar de responder con Silvia, ¿y dónde estamos utilizando mejor la panadería en nuestro caso? ¿Ustedes qué les parece? ¿Cuando producimos la mayor cantidad de alfajores? Parecería que no, porque los últimos alfajores, ya los últimos panaderos que vinieron, producían muy poco respecto a lo primero. Entonces, tenemos que ver cuando van subiendo la productividad adicional de cada panadero. Y podría ser, pero acá nos lleva a otro razonamiento que es a la tercera mirada. ¿Cuándo vamos a estar mejor? Esto como cuando estudiamos y cuando miramos las calificaciones. ¿Dónde miramos la calificación para saber cómo está? Cuando sumábamos todas las notas, no nos decía nada las notas. Cuando veíamos lo que nos sacamos en la última prueba, no nos decía nada. ¿Dónde vemos la mejor situación posible? Cuando nuestro promedio estaba en su máximo. Ese razonamiento que hacemos para la nota, también lo hacemos para una función de producción. Fíjense qué pasó con el promedio. Y el promedio, que ahí lo ven en el cuadro verde, ven que el promedio, producto medio, son sinónimos, medio y promedio, ¿no? Es la producción total, la primer tabla que vimos, dividida la cantidad de factor variable incorporado. Y ahí vemos qué fue pasando con el promedio. Contale, Silvia, un poco. Bien, entonces el promedio, y pasamos a la tercera forma de ver
la función de producción, la misma función de producción, volvemos a recalcar, y vemos que acá teníamos nuestro producto total, y acá tenemos nuestro producto, el producto medio o producto promedio, que sería la cantidad promedio de producto, en este caso de alfajores, que produce, valga la redundancia, cada uno de los factores variables. Entonces, si yo tengo de producción total 300 y tengo un solo trabajador, en promedio ese trabajador produce 300, pero si tenemos, vamos a suponer acá, 3 trabajadores y entre los 3 están haciendo 1200 alfajores, en promedio cada uno produce 400 docenas. Si tenemos 5 trabajadores y producimos 2.400 docenas de alfajores, 2.400 dividido 5, en promedio cada trabajador produce 480 docenas de alfajores por mes, me parece que está especificado. ¿Sí? Entonces, el producto medio sería la producción promedio que realiza cada uno de los factores variables que tenemos incorporados en la empresa en particular. Y fíjense, el promedio era 300, después subió a 350, después 400, después 500, veníamos re bien, hasta el cuarto trabajador. Pero cuando llegamos a 5 trabajadores, el promedio de producción por factor variable, o sea, producto medio, empieza a decrecer. Es decir, que acá tenemos, por un lado, esto que les decía Gustavo recién, y ahora se los va a repetir, la relación que hay entre quién influye en quién, después lo vamos a volver a ver en costos, la relación y este puntito que está acá, que es parecida a la mejor situación, es decir, a nosotros no nos interesa cuando el producto marginal está creciendo, ni cuando empieza a decrecer, ni mucho menos porque pareciera ser, ¿no? Cuando uno vuelve a la diapositiva, creo que era la 8, la 9, acá, que uno diría, bueno, pero la mejor situación es llegar acá, que es cuando el producto total está en su máximo. Si lo miramos entonces de esta forma, como lo estamos mirando ahora con el producto medio, pareciera ser de que la mejor situación es cuando tenemos el mayor o el producto medio máximo por cada factor variable. Es la relación que tenemos acá. Y acá sí también hay otra relación que no la tenemos que olvidar y que se les va a explicar Gustavo. Bueno, fíjense lo que fue pasando ahí. Nosotros vemos que el producto marginal, en lo que me aportaba el nuevo panadero, primero iba subiendo y después empezaba a bajar. ¿Se acuerdan cómo le dijo que se llamaba Silvia esa bajada? Cuando empiezan de ese puntito que está ahora, eso se llamaba, ahí empezaba la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces vemos que la línea que nos interesa explicar ahora es la línea azul. ¿Por qué crece la línea azul? ¿Por qué crece el promedio? ¿Y por qué crece un promedio? Porque lo que me aportó el último panadero fue superior a lo del anterior. Y esto, siempre acuérdense hacer la analogía con los razonamientos que ustedes tenían de promedio. ¿Cuándo me crecía el promedio en una materia, en una asignatura? Cuando la nota que me sacaba en la última prueba era superior a ese promedio. Entonces, cuando el marginal es superior al promedio, tira el promedio para arriba. ¿Qué pasaba después con lo marginal? Con lo que aportaba cada panadero adicional, empezaba a ser cada vez menor. Entonces, cuando me empiezo a sacar notas menores, mi promedio empieza a bajar. ¿Cuál es la mejor situación posible? Si cuando, digamos, es superior, ven la línea roja, es superior el marginal al promedio, tira el promedio para arriba. Si es menor el marginal que el promedio, tira el promedio para abajo. O sea, si cuando es, lo digo por tercera vez, mayor lo tira para arriba, menor lo tira para abajo, hay un solo punto de intersección posible, que es algo que venía subiendo antes que empiece a bajar, está en su punto máximo. Y ese punto es importante. Fíjense, si yo fuera el empresario de la panadería, digo, ese es el mejor punto posible. Eso se llama, en terminología económica, ese se llama el
óptimo productivo y en este caso se llama el óptimo técnico. Ahí es donde la empresa, desde el punto de vista técnico, es lo más eficiente posible. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Si vamos a los gráficos anteriores, es ahí donde nosotros logramos el mejor rendimiento por panadero. O sea, ahí veo que ese tamaño de panadería funciona mejor con 5 panaderos que con 4 o con 6. Porque ahí se produce la máxima eficiencia posible. Ahí cada uno de estos tipos, cada uno de los panaderos, produce 500 docenas de factores. Porque así, acuérdense otra cosa. Vos seguí hablando nomás. Acuérdense otra cosa. ¿Por qué este razonamiento es importante? Porque en el consumidor, ¿qué cotejamos? Lo que pasaba con lo marginal y después lo miramos con el precio, ¿no? Y en este caso también, no nos interesa solo mirar la cantidad de panaderos, porque esos panaderos tienen un costo, cobran un salario. Entonces, un poco estamos como las miniseries, ¿no? Continúa. Un poco terminamos la temporada 1 de producción para empezar a entender la temporada 2, que decirle cómo se va a llamar, Silvia. Bien, la temporada 2, vamos a ver si vamos a sacar la temporada 2, es la teoría de los costos. Es decir, acá estamos viendo, vieron que en los grafiquitos siempre aparece un trabajador y aparece una cosa que es los alfajores, podría aparecer también los barbijos. Es decir, aparecen unidades físicas. Pero a nosotros nos interesa, como vamos a vender los alfajores y vamos a vender los barbijos, lo cual queda muy mal como vamos a regalar a los barbijos, pero bueno, vamos a suponer que los vendemos, vamos a tener un precio de venta y por lo tanto vamos a tener que comparar ese precio de venta contra una variable que sean costos, porque yo no puedo comparar unidad monetaria con alfajores o con barbijos. Por lo tanto, esto continúa, digamos, con la teoría de los costos. Es decir, vamos a ver cómo va a repercutir esta función de producción en nuestra estructura de costos, de nuestra fábrica de alfajores o de nuestra fábrica de barbijos en particular. Y acuérdense ahí, en esto, la principal enseñanza, digamos, que ahí se les va a decir Gustavo, ¿qué nos deja, digamos, esta función de producción? Por un lado, nos da el puntapié para analizar nuestra estructura de costos, lo cual no es menor. Y por otro lado, nos dejó algo importante en nuestra fábrica de barbijos que estamos por poner y de alfajores, que parece que ya la tenemos de hace unos cuantos años, nos deja otra enseñanza importante. ¿Cuál es? Y ahí me faltó el cierre del curso. Bueno, fíjense, o sea, una función de producción, ustedes dicen, ¿para qué tenemos que aprender la función de producción? Y alguno dirá, y para probar el parcial, ¿no? Razonemos en términos económicos. Una función de producción, ¿por qué es importante entenderla? Porque de cómo estemos produciendo va a terminar después dependiendo la estructura de costos que vaya a tener. Y acuérdense, los costos son importantes desde el punto de vista de la producción. Y microeconomía, por esa simplificación, decíamos que los consumidores buscaban la maximización de satisfacción y las empresas buscaban la maximización de beneficios. Entonces, para entender los beneficios tenemos que, ¿qué eran los beneficios? Los ingresos menos los costos. Para entender los costos, tenemos que entender la función de producción. ¿Y qué enseñanza nos deja esta función de producción? Que mientras tengamos un recurso fijo, un factor fijo, normalmente el factor fijo más identificable es el factor capital. Mientras tengamos un factor fijo, no podemos incorporar indiscriminadamente factor variable, porque la producción a partir de determinado punto va a empezar a ser ineficiente. Cerremos con esto los barbijos. Vamos a suponer que una empresa textil nos prestó una sala de costuras que habían 10 máquinas de coser. Y nosotros abrimos un registro de voluntarias costureras. Y por toda esta crisis, por toda esta sensibilización social, se vienen y se anotan 50 costureras. ¿Las podemos tomar por más que sean voluntariamente?
les podemos decir, bueno, empezar a colaborar, ¿qué les parece? Y depende, pero ¿cuál restricción vamos a tener? Si solamente tenemos 10 máquinas de coser, ¿cuántas podemos incorporar como sumo? Y 10 que estén cosiendo en cada una de una máquina, y 2 o 3 que estén entregando los factores y empaquetando los productos finales, pero no mucho más. ¿Se ve? El factor fijo impide la incorporación masiva de factor variable. La producción en un punto, cuando se satura, en un caso la sala de costuras o la panadería, empieza a bajar. O sea, y la función es necesario para entender qué va a estar pasando con los costos. Bueno, esto es todo de mi continúa parte, Silvia. próximamente en la parte de costos, así que por ahora cerramos este video y esperen la próxima entrega. Seguramente van a estar muy atentos a la segunda temporada, y los esperamos, y por supuesto quédense en la casa, que es lo que corresponde y que tenemos que hacer.